Había una vez, en un reino lleno de animales, una paz que de repente se vio interrumpida. Una catástrofe estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. De la nada, la enfermedad y la muerte empezaron a esparcirse sin control. El rey león, angustiado al ver a su pueblo sufrir, convocó a toda su corte. Necesitaban encontrar una solución, y tenía que ser ya. Y entonces el zorro, que siempre era el más astuto, tuvo una idea. Propuso que para calmar a los cielos debían sacrificar al más culpable de todos, al animal con la mayor carga de pecados. Pero, ¿cómo iban a saber quién era? Pues muy fácil, a través de una confesión pública. El plan se aceptó. Se decidió que los primeros en hablar serían la élite, los depredadores más temidos del reino. Y es aquí donde la cosa se pone muy reveladora. El rey león, con toda su imponencia, se puso de pie. Se hizo un silencio total. Imaginen la escena. El animal más poderoso estaba a punto de confesar sus crímenes. Y su confesión fue brutal. Habló de masacres, de haberse comido rebaños enteros y hasta los pastores que los cuidaban. Vamos, un historial de violencia digno de un rey de la selva. Pero, ojo, antes de que nadie pudiera siquiera pensar en juzgarlo, el zorro, que era su principal consejero, saltó inmediatamente a defenderlo. Y así de fácil, con una frase, el adulador convirtió una matanza en un acto de virtud. La violencia ya no era un pecado, sino una prueba de su poder. Y la corte, en lugar de horrorizarse, ¿qué creen que hizo? Aplaudió. El rey, por supuesto, quedó absuelto. Bueno, pues el siguiente en la fila era el tigre, otro guerrero formidable. Aquí ya empezamos a notar un patrón muy claro. Su confesión no fue para nada menos terrible. Describió una vida de pura crueldad, de abuso de poder, crímenes que de verdad le helarían la sangre a cualquiera. Y otra vez, ¿quién creen que interviene? El zorro. La tiranía del tigre de repente fue presentada como una cualidad admirable, como la marca de un verdadero líder. Y de nuevo, la corte celebró al poderoso. Este desfile de confesiones y halagos continuó. Ahora era el turno del oso, famosísimo por su fuerza y, claro, por su apetito insaciable. El oso admitió, así sin más, ser un ladrón y un destructor. Un glotón que arrasaba con todo sin dejar nada para los demás. La lógica del zorro era perversa, pero impecable. Según él, el oso no era un ladrón. Simplemente estaba tomando lo que los débiles no sabían cómo aprovechar. O sea, sus actos no eran un pecado, sino una especie de justicia natural. Y claro, también fue aclamado. Bueno, pues una vez que los grandes depredadores fueron declarados no solo inocentes, sino hasta virtuosos, la mirada del rey se dirigió hacia los animales más pequeños, los más débiles de la asamblea. De repente, toda la atención se centró en una figura muy modesta, que se había mantenido en silencio, casi invisible durante todo este espectáculo. Temblando y con la cabeza baja, el burro fue empujado hasta el centro. Su voz apenas se escuchaba cuando empezó a contar su falta. Ese era su terrible crimen. No una masacre, no un robo a gran escala. Simplemente, llevado por el hambre, se había comido un poquito de pasto que no era suyo. La reacción fue inmediata y ensordecedora. Pero esta vez no hubo aplausos. La misma corte que acababa de perdonar el asesinato y la tiranía, ahora gritaba completamente horrorizada. El zorro, actuando como si fuera el juez más sabio, encontró el pretexto perfecto. Resulta que ese pasto no era cualquier pasto, era sagrado. Y de la nada, el acto más insignificante de todos se convirtió en un sacrilegio imperdonable, en el peor de todos los crímenes. Con esa acusación del zorro resonando en el aire, ya no había nada más que discutir. El juicio, prácticamente, había terminado. Y aquí es donde todo queda clarísimo. El rey león sentenció que el burro era la verdadera causa de la plaga. Su terrible pecado había desatado la furia divina, y la única solución era sacrificarlo. La turba, ya convencida de haber encontrado al gran culpable, se abalanzó sobre el pobre animal indefenso. Los verdaderos criminales lo arrastraron hacia su muerte, creyendo que con eso estaban salvando al reino. Y aquí está el meollo de toda esta historia. Esta es la verdadera ley de la selva. La justicia no se mide por lo que hiciste, sino por quién eres. Los crímenes de los poderosos se justifican, se ven como deslices, mientras que la falta más pequeña del indefenso se paga con la muerte. Esta fábula, al final, nos deja pensando. Nos obliga a preguntarnos si la justicia es de verdad ciega
o si tal vez, con demasiada frecuencia, su balanza siempre se inclina a favor de quien tiene más poder.